Buenas tardes, espero que nos escuchen. Ya vamos a comenzar el webinar del día de hoy. Entonces, buenas tardes a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Me presento, mi nombre es Axel Lee de Midas México y nos sentimos muy emocionados de tenerlos esta tarde con nosotros para disfrutar de nuestro webinar. Antes de comenzar con este webinar, quisiera confirmar que el audio y el video se están proyectando de forma correcta. En la parte inferior izquierdo de sus pantallas encontrarán el panel de interacción donde pueden reaccionar, digamos. ¿Me podrían confirmar con una manito arriba que todo se escucha bien y se ve de forma adecuada? Perfecto. Ya tenemos algunos de ustedes levantando la mano, así que estamos listos para comenzar. El día de hoy vamos a tener nuestro webinar de consideraciones sísmicas de la NTC 2023 en Midas Gen y cómo está desarrollado en la nueva actualización del Midas Gen 2025. Mediante la presentación, si tienen alguna duda, en la parte superior derecha pueden encontrar un panel donde pueden poner sus preguntas. Al finalizar la presentación del día de hoy, se va a hacer todo lo posible para poder responder las preguntas hechas y una vez que se acabe el webinar, obviamente vamos a también tener un tiempo para responder las dudas hechas. Antes de comenzar nuestro webinar, queremos darles una breve presentación de nuestra empresa Midas. Midas es una empresa multinacional de origen subcoreano con más de 30 años de experiencia en el desarrollo de software para ingeniería estructural. Es la empresa líder de software para ingeniería en Asia y la número uno en Norteamérica, en el área de puentes. En Latinoamérica llegamos hace 4 años, donde hemos tenido una excelente acogida. Con nuestros programas se han diseñado proyectos de infraestructuras en todos los rincones del mundo, que incluyen el rascacielos más alto del mundo, el Burj Khalifa, y el puente atirantado más largo del mundo, el Puente Ruso. Actualmente tenemos más de 22.000 usuarios ubicados en 120 países alrededor del mundo, los cuales son atendidos mediante 10 oficinas regionales y 35 distribuidores. Actualmente, el año pasado, por enero, la oficina de México, la oficina regional de México, se estableció, entonces ya estamos establecidos como una oficina regional en México. En América contamos con 3 oficinas regionales, una en Nueva York, otra en Medellín, Colombia y una más en la Ciudad de México, como lo mencioné anteriormente, dando soporte a más de 500 compañías de Latinoamérica. A continuación queremos darles una presentación de algunos proyectos icónicos que se han hecho en México. Pueden ver a su izquierda la Torre Mítica, donde se hizo la revisión con análisis no lineal con el Midas Gen, y la Torre COI, que se hizo el diseño de la estructura. También tenemos el Torre Cuarzo y la Cámara de Senadores en la Ciudad de México, donde se hizo la revisión de análisis no lineal con el programa. También hemos hecho muchas naves industriales. Este es un ejemplo del hangar aéreo, donde se hizo el diseño con análisis modal espectral. Y finalmente tenemos la Arena de México en la Ciudad de México, donde se hizo el reforzamiento con análisis modal espectral. Actualmente tenemos varios convenios con universidades en México, al igual que toda Latinoamérica, y que contentos por poder haber podido trabajar con las diferentes universidades de México y toda Latinoamérica. A continuación pueden ver también algunos de los aliados en México que utilizan nuestro programa de Midas Gen en México. Pueden ver una de las empresas más grandes, Grupo México, Canda Ingenieros, Mextipsa, Cali Mayor, Quasar, Colinas de Buen, Grupo Consat, ICA y CENER. Queremos darles también una invitación a los próximos eventos que tenemos en la Ciudad de México. Estos son eventos o entrenamientos que se van a hacer directamente en nuestras oficinas de WeWork. Estamos localizados en un WeWork en Reforma 296
Y la próxima semana, el 31 de enero, vamos a tener un curso presencial de análisis y diseño sismo resistente de un edificio en concreto reforzado acorde a la NTC 2023. También el 5 de febrero vamos a tener un seminario con el programa de Vida Civil, que es el software de puentes, y vamos a tener también un webinar, perdón, un curso presencial de Midacete CNX de edificaciones cimentadas en taludes. Estos cursos tienen un cupo limitado de 15 personas, entonces a los que estén interesados, por favor, si están interesados, me pueden mandar un mensaje a mi número de WhatsApp o directamente a mi correo para que les podamos mandar el registro y se puedan registrar. Todos los cursos tienen un costo de 550 pesos ya con el IVA incluido y se les va a dar una licencia de evaluación por 15 días de la versión full de cada software. A continuación le quiero presentar el ponente del día de hoy. Es el doctor Horacio Nanguyasmu, que tiene un doctorado en ingeniería estructural. Trabajó con las licencias de Midas desde el 2012 y entró en nuestras oficinas de México trabajando desde el 2019. Y finalmente quisiera presentarme, como me presento, soy Axel Lee, soy el asesor comercial de México. A continuación pueden encontrar mi correo electrónico, al igual que mi número telefónico. Entonces, por cualquier duda que tengan acerca de nuestros cursos, acerca de nuestros próximos webinars, acerca de información, acerca de los precios de nuestro software, de los beneficios del soporte técnico que también damos a nuestros usuarios, por favor, tomen el tiempo de anotar mi correo, al igual que mi número telefónico, para que nos puedan mandar un mensaje y los podamos atender y asesorar cordialmente. Entonces, muchas gracias por su atención el día de hoy. Ahora le cedo la palabra al doctor Horacio para que pueda comenzar con el webinar del día de hoy. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien todos? Perfecto. Vamos a empezar entonces con nuestro webinar que es acerca de las consideraciones sísmicas que trae la nueva actualización de la norma y cómo lo implementamos en el programa MIDASGEN para que ustedes puedan trabajar con dicha actualización de una manera rápida y eficiente y sobre todo que tengan esa confianza que los resultados que se están calculando desde el punto de vista de análisis y diseño sean los adecuados, ¿no? Que ustedes necesitan para los proyectos que trabajan día a día. Vamos a tener una pequeña introducción en la cual vamos a mencionar los principales cambios que se tuvieron desde un punto de vista conceptual y me gusta iniciar esta presentación con una línea del tiempo desde 1980 hasta la fecha con los cambios significativos que han habido en las normas técnicas complementarias y también en el manual de obras civiles. Principalmente, creo que la mayoría de nosotros, de los aquí presentes, tienen el registro en la universidad, nos hablaba mucho acerca del sismo de 1985. Algunos de ustedes incluso lo vivió aquí en Ciudad de México. Y con base en la experiencia de este sismo, pues se lanzaron las normas de 1987, donde se emitiría la quinta edición de dicho reglamento y se crea la figura del corresponsable de seguridad estructural. Es aquí en esta norma donde se hace mención por primera vez de los análisis de interacción sobre estructura y para 1993 se lanza la tercera edición del Manual de Obras Civiles. En el año 2004, que fue la primera edición que su servidor utilizó para análisis y diseño y sobre todo para aprender, ¿no?, del código sismorresistente y de las consideraciones de concreto, se lanza en este 2004 esta versión de la norma y también se incrementan las obligaciones de los DRO, los directores responsables de obra, de los corresponsables de seguridad estructural y se presentan criterios para el diseño estructural de las edificaciones. En el año 2008 sale la cuarta edición del Manual de Obras Civiles, en el 2015 la quinta edición del Manual de Obras Civiles y después de 13 años de la versión del 2004 se lanza finalmente esa nueva versión de la NTC a raíz, ¿no?, de los sismos presentados el 19 de septiembre del 2017. En esta norma es donde se menciona por primera vez el uso de los análisis dinámicos paso a paso no lineales para la revisión estructural de las edificaciones. Y después de esta versión de la norma, cada 3 años venía una nueva actualización, donde por ejemplo en el 2020 se lanza
se actualizan algunos parámetros para poder llevar a cabo estos análisis dinámicos paso a paso no lineales y finalmente en la versión del 2023 se emplea un nuevo enfoque en el diseño sismorresistente para las estructuras en Ciudad de México. Este nuevo enfoque del cual nosotros estamos hablando va en un enfoque que se llama de desempeño, en el cual se establece cuál va a ser el nivel de daño que se espera que la estructura reciba para disipar el sismo y podemos encontrar en una primera instancia el nivel de desempeño de ocupación inmediata, donde se espera que sea un daño estructural leve. Después de este vamos a encontrar un nivel de desempeño de seguridad de vida, donde se espera un daño estructural severo, pero viable para un sistema o para un proyecto de reparación, que es la condición de diseño que la nueva versión de la norma está utilizando y en el cual podemos tomarlo en cuenta a partir del análisis tradicional que la mayoría de nosotros empleamos, que es un análisis dinámico modal espectral. Sin embargo, si nosotros queremos llevar más allá la estructura para un nivel de desempeño de prevención del colapso, lo que nos indica la norma es que tenemos que hacer una evaluación basada en desempeño y sobre todo tomar en cuenta consideraciones de análisis no lineales dinámicos paso a paso. Estas condiciones de desempeño que nosotros estamos viendo ahorita en pantalla, toma en cuenta que el nivel de desempeño de ocupación inmediata se espera que la estructura permanezca en su intervalo elástico. Para el nivel de desempeño de seguridad de vida, que la estructura pierda cierta rigidez ante las condiciones para disipar la energía del sismo. Y finalmente, si nosotros queremos pasar de esa condición de seguridad de vida para llevarla a un nivel de deformación aún mayor, lo que se espera es de que no solo pierda rigidez, sino también pierda resistencia. Por eso la importancia de un análisis dinámico paso a paso no lineal para poder evaluar estas condiciones que nosotros vamos a poder revisar con esta nueva versión de la norma. Estos criterios generales de diseño o estos niveles de desempeño, como les comentaba, están asociados al grado de daño que uno espera que va a recibir la estructura y sobre todo al nivel de servicio para los ocupantes de dicho inmueble. Entonces, esos serían los principales niveles de desempeño, una limitación de daño no estructural, es decir, que va a ser un comportamiento elástico, un nivel de ocupación inmediata, un nivel de seguridad de vida y finalmente el nivel de prevención del colapso. Esto lo podemos encontrar en la tabla 1.1a de la NTC del 2023, donde además de asociar este nivel de desempeño que estábamos viendo en la diapositiva pasada, también lo asocia a una intensidad sísmica de diseño, que vienen representados en tres tipos. Una intensidad sísmica de diseño frecuente, una intensidad sísmica base de diseño y una intensidad sísmica infrecuente. Cada uno de estos relaciona un diferente nivel de periodo de retorno, que puede ser mayor o igual a 20 años, mayor o igual a 250 años o mayor o igual que 475 años. Y para que nosotros lo podamos relacionar con los parámetros sísmicos a los cuales estamos relacionados, como son el parámetro de ductilidad Q, el parámetro de sobreresistencia R, pues lo que nos dice la norma es que dependiendo del nivel de desempeño sísmico y la intensidad de este, pues vamos a hacer ciertas consideraciones para poder reducir nuestro espectro elástico al espectro de diseño. Junto a esta nueva actualización viene la versión 2024 del SACID, donde uno puede elegir el factor de hiperestaticidad, dependiendo si tiene menos de 3 crujías en la dirección de análisis, si tiene 3 o más, o bien si está relacionado con un sistema dual. En el nivel de diseño sísmico vamos a apreciar dos, que es el sismo base de diseño y el sismo infrecuente. Podemos obtener espectros con diferentes niveles de amortiguamientos, diferentes al del 5%, que es el que generalmente utilizamos, y consideraciones si la estructura es de mampostería o si deseamos generar a partir de la ubicación del inmueble acelerogramas sintéticos. Entonces, para poner un poco más en contexto cada uno de estos niveles de desempeño, pues en esta tabla y gráfica que nosotros estamos viendo, tenemos graficado en una primera instancia el sismo base de diseño con la limitación de daño que estaría asociado a utilizarlo para la revisión de condiciones de servicio. Después estaría dado el sismo base de diseño para un término de ocupación inmediata y el sismo base de diseño para una condición o un nivel de desempeño de seguridad de vida. Vean que estas dos condiciones lo que hace es que vamos a hacer una reducción diferente en función del valor de R y del valor de Q, donde el sismo base de diseño con un nivel de desempeño de ocupación inmediata, pues lo que nos indica es de que vamos a utilizar un valor de Q igual a 1 y un valor de R de un 75% del R que nosotros estamos calculando. Por lo tanto, esto se va a parecer más a un espectro elástico.
Cuando nosotros vamos a utilizar un sismo infrecuente de ocupación inmediata o de seguridad de vida, vean que no solo cambian las ordenadas espectrales, que se amplifican también en comparación con el mismo sismo al mismo nivel de desempeño, sino que también tenemos un desplazamiento de la meseta, es decir, cambian los valores de TA y de TB con respecto al sismo base de diseño. Si nosotros corroboramos aquí el sismo infrecuente para seguridad de vida, vemos de que el espectro en color verde se parece más a un espectro elástico, debido a que es lo que nos indica aquí esta tabla que nosotros estamos viendo, mientras que el nivel de desempeño de seguridad de vida con un sismo infrecuente, lo que vamos a revisar es de que podemos utilizar el valor de Q y el valor de R correspondiente. Por eso son las diferencias que nosotros estamos viendo ahí. Cuando hablamos en términos de distorsiones, que es la conceptualización ahora de la norma, este término, pues vamos a encontrar que dependiendo de la condición de ductilidad que nosotros vamos a proveer a nuestra estructura, y tomamos de ejemplo una estructuración con marcos sismos resistentes, si tenemos una ductilidad alta de QD4, una ductilidad media de QD3 o una ductilidad baja de QD2, pues vamos a ver que los niveles de distorsiones de seguridad de vida se mantienen a lo que conocemos desde la norma del 2004. 0.03, 0.02, 0.015. Sin embargo, cuando revisamos de que, cuáles son los límites de distorsiones de ocupación inmediata, estos son de 0.0075 independientemente del nivel de ductilidad. Y esto tiene su explicación debido a que si vamos a escoger un nivel de desempeño de ocupación inmediata, pues nosotros no vamos a esperar daño en la estructura, por lo tanto no esperamos que pierda ni rigidez, mucho menos resistencia, y por lo tanto ese nivel de ocupación inmediata o la distorsión de ocupación inmediata tiene que ser la misma para todos. Repito, ¿por qué? Porque no estamos esperando que la estructura desarrolle ductilidad para ese nivel de desempeño. Entonces, si nosotros comparamos con la última actualización de la norma, que era la del 2020 contra la del 2023, obteniendo el espectro de diseño para la misma zona a la cual vamos a desplantar la estructura, pues vemos que el periodo del suelo sigue siendo el mismo, pero los valores que representan acero, el TA, el TB y el valor de K, pues cambian significativamente. El valor de la meseta o el valor de la ordenada espectral máxima sigue siendo el mismo para este ejemplo que nosotros estamos viendo, pero vienen con implicaciones todavía más profundas, por así decirlo, ¿no? Recordemos que cuando estamos evaluando la estructura podemos tener tres escenarios en un análisis modal espectral. Si el periodo fundamental queda en la parte ascendente, si el periodo fundamental queda en la parte de la meseta o si el periodo fundamental cae en la parte descendente. Para una estructura con un periodo aproximadamente de 2 segundos o de 3.1, es decir, una estructura flexible o una estructura alta que nosotros estemos analizando, vamos a ver graficados ahí en color verde el espectro elástico con el SACID del 2020, el espectro base de diseño con el SACID del 2023 y el espectro con el sismo infrecuente, igual con el SACID del 2023. Y en el mapa que aparece del lado derecho con el punto en amarillo, pues podemos ver la ubicación que este es un espectro elástico para un terreno de la zona de Roca, ¿no? De la zona de Lomas aquí en Ciudad de México. Entonces, lo que estamos viendo ahí es de que para esos niveles de periodo, si nosotros tomamos en cuenta el valor en azul y el valor en verde, que serían los valores de los espectros elásticos con la versión del 2020 o 2023, pues vamos a calcular diferentes niveles de distorsiones y desplazamientos con ese espectro debido a la condición de la ordenada espectral que nosotros estamos tomando en cuenta. ¿Cuál va a ser más desfavorable? Pues, ahí aparece que es la de color azul, la que toma mayor ordenada espectral, que es la nueva actualización y que va a ser un tema recurrente, ¿no? El control de los desplazamientos a partir de qué? De la limitación de daño a través de la distorsión máxima permisible. Cuando nosotros nos vamos desde el punto de vista de diseño, pues lo que podemos ver es de que vamos a tener ahí el SACID del 2020 y el SACID del 2023 con las reducciones correspondientes entonces para cada uno de ellos. Si nosotros tomamos en cuenta el espectro de diseño con el SACID del 2020, ya reducidos por términos de Q y por términos de R, pues vamos a ver que la ordenada espectral máxima es mucho más grande a comparación con el del SACID 2023, donde la reducción pues es mucho mayor, ¿no? Y esto tiene está en función de qué? Del famoso factor de irregularidad. Hasta la versión del 2020, ese factor de irregularidad afectaba directamente al espectro de diseño.
Es decir, podríamos tomar valores de 0.7, 0.8 o de 1.0, ¿no? Si una estructura era regular, que difícilmente encontramos una estructura regular en la práctica profesional, pero afectaba entonces los valores, amplificábamos los valores del espectro de diseño y con eso tomamos en cuenta ese factor de irregularidad. Con esta nueva concepción de la norma, este factor de irregularidad no afecta el espectro de diseño, por eso vemos ordenadas espectrales menores, pero afecta directamente los niveles de distorsiones máximas permisibles que nosotros vamos a tener y que vamos a ver cómo los podemos tomar en cuenta en el programa. Entonces, lo que nosotros hemos trabajado desde hace aproximadamente 2 años y medio, casi 3 años, es ir incluyendo todas las consideraciones normativas sísmicas de la NTC principalmente al programa MIDAS 100, empezando con las condiciones del materiales. Entonces, con esta primera condición, lo que nos hemos enfocado es en el diseño sismoresistente de estructuras de concreto, que tiene cambios sumamente importantes con respecto a la CI 318, que es la otra normativa que nosotros tomamos de referencia. Y para eso, entonces, nosotros, a partir de la tabla 2.2.1, tomamos en cuenta estos cambios entre un concreto de clase 1, un concreto de clase 2, y si va a ser un agregado grueso calizo o un agregado grueso basáltico. También vienen los cambios significativos en función del F'C o de la resistencia a compresión para tomar en cuenta esos valores del módulo de elasticidad para concretos de alta resistencia o con una resistencia mayor a 400 kilos por centímetros cuadrados. A lo largo de toda la normativa nosotros vamos a ver una serie de fórmulas donde las podemos encontrar a partir del sistema internacional o a partir del sistema métrico decimal y que nosotros podemos elegir uno u otro dependiendo el gusto del usuario. Esto a su vez lo que vamos a representar ahí es de que la nomenclatura hace referencia a la resistencia a compresión en kilos por centímetros cuadrados, que son las unidades que generalmente utilizamos en México. La clase de mi concreto, repito, si es una clase 1, clase 2, y entre paréntesis el tipo de agregado, con una C, un agregado grueso calizo, con una B, un agregado grueso basáltico. A su vez, como es importante, también agregamos las tablas de la Canacero en su versión 2019 y los valores de resistencia a la fluencia mínima que nosotros podemos encontrar. Por lo tanto, agregamos los aceros de grado 42, grado 56, las diferentes diámetros de las varillas. Aquí un comentario importante que hay que hacer es que la barra del número 2 que aparece en la norma hace referencia a la barra 2.5. Debido a una conceptualización de la declaración del nombre de las varillas, pues no podíamos agregarles puntos decimales, pero dado que casi no se utiliza, aunque la normativa lo permite, pues lo podemos utilizar, ¿no? Lo podemos tomar en consideración para alguna revisión adicional. Esto desde el punto de vista del material. Cuando nosotros estamos viendo los casos de carga, de viento y de sismo con la normativa del 2023, nosotros lo trabajamos a partir de la API. La API es un medio en el cual nosotros podemos transferir datos de un programa a otro. En este caso, el programa de donde extraemos los datos, por ejemplo, de las alturas entre piso, de las masas sísmicas de cada nivel, y las transformamos, ¿no? A partir de estas para hacer las consideraciones correspondientes, es a partir del MIDAS. Los cálculos correspondientes se hacen a partir de unas hojas de Excel que nosotros le proporcionamos a nuestros usuarios con las versiones del Manual de Obra Civil del 2020 para sismo, de la NTC 2023, perdón, del Manual de Obra Civil del 2020 para viento, de la NTC 2023 para viento, donde en esta nueva versión el valor de la velocidad regional ya no se toma en cuenta desde una tabla, sino es un valor variable a partir de este mapa de isotacas, donde dependiendo la categoría o el nivel de diseño que nosotros vamos a proveer, es una velocidad diferente que vamos a tener que proporcionar a la hoja de cálculo. Lo mismo sucede con la carga estática de sismo y las diferencias que nosotros podemos encontrar en el cálculo de estas condiciones y sobre todo si el periodo fundamental de la estructura en la dirección de análisis es mayor al valor del fin de la meseta TB o menor o igual a esta. Entonces, esas consideraciones de sismo, ya sea estático o incluso la de espectro de diseño para tomarlo en cuenta en un análisis modal espectral, ya incluyen esas condiciones de los niveles de desempeño, de ocupación inmediata y seguridad de vida. Lo que hay que tomar en cuenta es que en ningún momento nosotros intentamos sustituir la información que viene en el SACID, pero estas hojas de cálculo me van a servir o van a ser de mucha ayuda
Cuando nosotros vamos a hacer cambios en los valores de Q, en los valores de K1, e incluso cuando vamos a hacer cambios en el nivel de diseño sísmico o en el nivel de desempeño. Entonces, aquí es muy importante que, de acuerdo a lo que estamos viendo en la hoja de cálculo, nosotros también vamos a poder tomar en cuenta las consideraciones de la interacción sobre estructura con la modificación de un espectro segmentado donde solo afecta a los modos fundamentales, pero no así los modos superiores. Y esto es una condición nueva dentro de la norma. Desaparece el famoso parámetro de beta que afectaba directamente el espectro por efectos de interacción sobre estructura, y ahora sería esta nueva metodología que lo podemos tomar en cuenta con tan solo conocer este contraste de periodos fundamentales entre un modelo con base rígida y un modelo con la base flexible o con las consideraciones de la rigidez y o del amortiguamiento del suelo. Cuando nosotros nos metemos a estas condiciones sísmicas, nosotros vamos a encontrar que este tema de las irregularidades en planta y en elevación, pues sufrieron cambios, ¿no? Son dos nuevas condiciones que nosotros vamos a tener que tomar en cuenta para hacer las revisiones correspondientes de si cumple o no cumple bajo estas condiciones de irregularidad. Y la primera que vamos a encontrar es una irregularidad por torsión, donde ahora vamos a tener cuatro condiciones. Una irregularidad que si la estructura es regular, si la estructura es irregular, si la estructura es fuertemente irregular o si la estructura amerita hacer una evaluación basada en desempeño. Los criterios de aceptación para cada una de estas condiciones pues vienen ahí en la diapositiva, que van desde el 15 al 30% para una estructura irregular, mayor al 30% para una estructura fuertemente irregular y mayor al 40% cuando una estructura va a requerir una evaluación basada en desempeño. Y tomando en cuenta un ejemplo como el que ustedes están viendo en la diapositiva, pues lo que vemos ahí es una estructura que seguramente va a tener una alta irregularidad por torsión. Si nosotros observamos esta animación de desplazamientos que tendríamos para un espectro en X y para un espectro en Y, pues vemos de que esta no se está moviendo, ¿no? En una misma dirección, ¿no? En cada uno de los niveles, no vamos a tener el mismo nivel de desplazamiento que nosotros obtendríamos con una estructura regular o cuando hacemos consideraciones de un diafragma rígido. Dentro de estas condiciones de irregularidades, lo que fomenta la norma es hacer esta revisión de la consideración del modelo con diafragma rígido y la consideración del modelo con diafragma flexible. Esta consideración del modelo con diafragma flexible no es más que tomar en cuenta la rigidez del sistema de piso para ver si aplican estos efectos de torsión que se pierden de vista cuando tenemos un diafragma rígido. Y lo que vamos a tener entonces es esta irregularidad por torsión, que nosotros lo vamos a ver en formas de tablas y que nos va a aparecer en color negro si el entrepiso es regular, si el entrepiso es irregular, si el entrepiso es fuertemente irregular o si el entrepiso rebasa, ¿no? Ese 40% de la diferencia de desplazamientos en sus extremos y que amerita una evaluación basada en desempeño. Lo que es importante aquí mencionar es que la norma no nos dice que tomemos el mayor, sino que tomemos de referencia cualquier reducción, perdón, cualquier entrepiso para tomar en cuenta esta consideración. Y aquí lo marco en rojo, ¿no? Que se considera que una estructura es irregular, fuertemente irregular o que amerita esta evaluación basada en desempeño cuando en cualquiera de las plantas se presenten las condiciones de las fórmulas que nosotros estamos viendo. Entonces, lo que sucede con las estructuras fuertemente irregulares y con la conceptualización de la modelación, que es la que tenemos ahí de este ejemplo, es que cuando vamos a revisar esta consideración de los desplazamientos en sus extremos, pues este va a variar en cada uno de los niveles porque tenemos un cambio de las áreas en cada uno de estos. Entonces vean que en los últimos pareciera de que fueran como dos cuerpos unidos, sobre todo en el último tercio de la elevación tenemos menor área que los dos tercios por debajo, y que si nosotros le pedimos al programa de que calcule esta consideración de manera automática, y ahí marco el piso 15 y el piso 17 para la dirección X y para la dirección en Y, pues van a decir que son regulares y irregulares. Sin embargo, si yo elijo de manera manual o el usuario elige de manera manual cuáles son los extremos a evaluar, pues voy a ver que esto va a tener un cambio significativo. Mientras que en la dirección en X me va a decir de que voy a necesitar hacer una evaluación basada en desempeño, en la dirección en Y pues veo de que la mayoría de estas son regulares.
Sin embargo, lo que veo ahí es que también hay irregularidad y hay evaluación basada en desempeño. Sí o sí, esta estructura lo que amerita es un análisis dinámico paso a paso, no lineal. Y lo que voy a ver ahí es qué es lo que está sucediendo con ese desplazamiento en el entrepiso 15 en la dirección en X y lo que pasa con el desplazamiento en Y en el entrepiso número 17. Y lo que decíamos es, no es lo mismo tomar en cuenta este eje para el cálculo de las irregularidades por torsión que tomar en cuenta este eje. Entonces, los niveles de desplazamiento son sumamente diferentes y lo mismo aplica para la dirección en Y. Entonces, mi sugerencia es, no dejen que el programa haga todo en automático. Hay que seguir utilizando ese criterio ingenieril para que estas tablas y estos resultados que estamos evaluando pues, sean lo más apegado, ¿no?, a lo que necesita la norma. Asimismo, se introdujeron estas irregularidades por reducciones bruscas de rigidez lateral. Vamos a tener nuevamente estas cuatro consideraciones, donde la consideración de fuertemente irregular por estas figuras que de manera esquemática representan este problema es un problema de piso suave o de piso débil, pues vamos a ver de que cambian, ¿no?, los niveles de distorsión también a los cuales van a estar considerados. Y vean que mientras que para la irregularidad por torsión, además de la evaluación basada en desempeño, hay una reducción de la distorsión máxima permisible de 0.80, 0.6 y 0.5, con una irregularidad brusca por rigidez lateral. Cuando es irregular es de 0.8, pero cuando es fuertemente irregular, esta reducción se hace hasta de 0.33. Entonces, si ustedes se imaginan que tenemos un marco sismorresistente con un Q de 2, con una distorsión máxima permisible de 0.015, que es lo que nosotros sabemos, ¿no?, desde hace mucho tiempo, y lo multiplicamos por 0.33, nos queda que si una estructura sufre de piso suave por el cambio de rigidez en alguno de sus niveles, pues vamos a tener que diseñar para un nivel de distorsión de 0.005. Entonces, un nivel muy, muy pequeño, incluso por debajo de ese valor de ocupación inmediata que nosotros veíamos que era de 0.0075. Y si encima de eso todavía rebasa ciertos niveles de diferencias de rigidez, pues además de esta reducción en el desplazamiento, pues vamos a tener que hacer un análisis dinámico paso a paso, no lineal. Y lo que vamos a ver aquí es el cálculo de las rigideces por entrepiso, los valores de referencia de 1.3, 0.85, 0.5, 0.4 y los valores promedios que vamos a obtener también. Entonces, y esos valores que nosotros vamos a encontrar, pues se deben principalmente a los cambios bruscos de rigidez, asociados a los cambios de área, asociados al tipo de estructuración que nosotros vamos a ir encontrando en cada uno de ellos. Entonces, además de estas condiciones de irregularidad, hay muchas otras que nosotros podemos calcular incluso antes de realizar el modelo, que tienen que ver con las relaciones geométricas que nosotros vamos a encontrar en la conceptualización de la estructura que vamos a diseñar. Otro punto importante y que de manera personal creo que va a ser de mucha ayuda en los cálculos, va a ser esta consideración de la excentricidad accidental o excentricidad torsional, que lo indica desde la norma del 2017 y que lo hemos incluido ahora en la versión 2025 del programa. En esta norma del 2023 la metodología es similar, por no decir igual, y entonces lo que nosotros, o la función donde lo van a encontrar, es dependiendo si es un análisis dinámico o si es un análisis estático. En este caso estamos viendo el dinámico. Cuando nosotros consideramos o declaramos los estados de carga dinámicos, vamos a encontrar una opción que dice excentricidad accidental. Le damos los 3 puntos, nos aparece esta tabla. De manera automática podemos calcular como una constante esa excentricidad que va desde el 5 al 10%, o una que dice definida por el usuario. Cuando activamos esta opción de definida por el usuario, vamos a encontrar que aquí la metodología que podemos elegir es la NTC del 2023, entre paréntesis, la de México, para que no haya duda alguna. Y la manera en la que funciona es, vamos a ejecutar un análisis con una primera excentricidad que vamos a calcular previamente, o que el programa va a calcular previamente, y esta variación que va desde el 5 al 10%, desde el nivel pues 0, desde el nivel de entrepiso más bajo hasta el de la azotea, pues lo podemos calcular de manera directa. Pero lo que nos indica la norma es que debemos agregarle este valor de S o restarle este valor de S. Y este valor de S no es más que la excentricidad torsional o el centro de torsión, que es la diferencia del centro de rigidez al centro de masas.
Entonces, a manera de ejemplo, ponemos esta estructura fuertemente irregular en torsión, que estamos viendo ahí en pantalla, que el centro de rigidez viene representado con dos flechas, el centro de masa con una sola. Vean que el centro de masas es muy similar en cada una de ellas porque tenemos una distribución en masas bastante regular, pero la distribución de rigidez, vean lo que está pasando. Conforme aumenta el número de niveles, este centro de rigidez se va alejando cada vez más y más y más del centro de masa. Entonces, la primera parte, que es el cálculo del EA, que es la excentricidad accidental, pues lo podemos hacer variar. Esta excentricidad inicial, que es del 5%, es la de el primer piso o el nivel 1. Luego me dice que la excentricidad en la azotea va a ser 2 veces la excentricidad inicial para que llegue al 10% y se tome en cuenta esta fórmula de reglamento. Y hasta ahí todo muy bien. Pero ¿qué pasa con la excentricidad torsional? Esta diferencia entre el centro de masas y el centro de rigidez. Si nosotros lo queremos calcular, forzosamente tenemos que tener una primera iteración. ¿Por qué? Porque este centro de torsión se ve calculado a partir de la forma deformada de la estructura y del estado de carga que tenemos aplicado en cada uno de los niveles. Entonces, de acuerdo a esta consideración, vemos los datos ahí que son de 56.15 metros, 37 metros. Vemos la consideración de EA, que es una representación desde el 5% hasta el 10%. Y con esto, cuando nosotros calculamos este valor de S, pues hacemos la diferencia, ¿no? De la suma o de la resta con los factores que nosotros vamos a utilizar. Y es ahí donde nosotros vamos a activar esta consideración de la excentricidad del análisis. Pero aquí cabe resaltar un punto muy importante. Vean que su servidor está utilizando un valor de 1.0 para amplificar el ES, mientras que en la norma nos indica que es 1.5 según la fórmula 2.3.1.a. Lo que hay que tener cuidado es que dentro de los comentarios de esa sección nos indica que si es un análisis dinámico, pues dicho factor debe ser de 1.0. Entonces, ¿por qué? Por las razones que vienen ahí listadas, ¿no? En los comentarios. Si es un valor de 1.0, pues entonces lo que hacemos con todo el desarrollo dentro de Midas es cotejarlo con hojas de Excel o con cálculos a mano para que lo que esté dando el programa sea exactamente lo mismo que le daría a cualquier otro ingeniero con esa curiosidad de ver, ¿no? Qué es exactamente lo que su programa favorito de análisis está haciendo para tomar en cuenta todas las consideraciones de la NTC y no sea solamente un cambio de etiqueta en el reporte que nosotros estamos obteniendo. Si nosotros queremos hacer las consideraciones para un análisis estático, pues lo vamos a encontrar en esta función que dice Story Data, donde igual el menú es muy parecido, pero el valor, vean que ahora sí, me coincide con el valor de la norma de 1.5. Bajo este tema entonces de las excentricidades, el tomar en cuenta esa excentricidad dinámica, ¿no? De que con variación del 5 al 10% más la suma o la resta del valor de S, pues vean cuánto amplifica esa excentricidad en función de la dimensión en planta, que va desde un 44.1, un 19.9%, es decir, tenemos amplificaciones del 44 o del 20% para una estructura fuertemente irregular. No dudo que para una estructura solamente regular, pues estos valores pues, puedan variar, ¿no? Puedan ser todavía menores o incluso mayores para estructuras que necesiten o que tengan altas consideraciones de torsión. Entonces, si lo quieren considerar, es simplemente activar esa última opción de la excentricidad torsional, que la vemos aquí. Si no la quieren considerar, pues simplemente es desactivado. Esto queda a gusto de los usuarios. También lo que nos hemos enfocado mucho desde la versión del 2017 es en tomar en cuenta estas condiciones del diseño de los elementos de concreto reforzado. De manera particular, hemos encontrado muchas diferencias significativas entre la ACI 318 y la NTC de 2017 y que con este nuevo cambio de la versión del 2023 hay cambios significativos en la metodología del cálculo del cortante de diseño. Aún así, aunque se parezca o aunque las fórmulas sean más o menos iguales, hay puntos importantes que vamos a destacar acá para que vean cuáles fueron los cambios principales, no entre ACI y NTC, sino entre la versión de la NTC del 2017, que viene dentro del programa, y la versión 2023, que se encuentra en esta nueva versión del MIDA 100, 2025 1.1. Lo primero que vamos a encontrar es que cuando estamos eligiendo el código de diseño para concreto, este viene representado como NTC DSEC 2023.
Dentro de estas consideraciones, para que nosotros podamos hacer cambios en el nivel de detalle de ductilidad, tenemos que activar esas condiciones de detallado sísmico o aplicar las provisiones especiales para el diseño sísmico y que hacen diferencias también significativas entre vigas, columnas o, en el caso de los muros, que podemos elegir esta metodología para el cálculo del momento de diseño en función si es una estructura que solo va a estar con base en muros o si es un sistema estructural con un sistema dual, es decir, los muros y el marco sismo resistente. Entonces, estas consideraciones que no vienen en el ACI, pues lideran, ¿no?, a cambios significativos en el diseño de los muros, principalmente, ¿no?, con estas condiciones. Entonces, uno de los primeros cambios que nosotros hicimos para esta nueva versión del 2023 es el cálculo del beta 1, donde en la versión del 2017 de la norma ponía de referencia como límite el de 28 megapascales, que ahora lo amplificaron a 30 megapascales, y que entonces vamos a tener diferencias, ¿no?, en el cálculo del beta 1. Mientras, aunque la fórmula no cambió, bueno, el valor, ¿no?, que de referencia es el que se tiene cambiado, y este cambio, así sea pequeño, pues vamos a ir viendo, ¿no?, de que va a ir liderando a diseños completamente distintos para un mismo modelo, con el mismo nivel de ductilidad, para una misma zona, con la variación exclusivamente de la norma 2017 y 2023. También se cambiaron fórmulas de limitación del cortante de diseño. Vean de que antes esa fórmula iba representado por el factor de reducción, por el 80% de la raíz de F'C por BD. Ahora es del 66%. Y si nosotros hacemos la comparativa, que generalmente el factor de reducción a cortante es de 0.7 y lo multiplicamos por 0.8, pues eso nos daría un valor de 0.56 contra el 0.66 que estaríamos utilizando actualmente. Eso lo que da es que el cortante máximo admisible en la sección de concreto va a tender a ser ligeramente mayor y podemos ver ahí el cambio, ¿no?, de ese cortante máximo que serían de 90 toneladas o 90.88 con la versión del 2017, pues ahora casi me va a admitir 100 toneladas como cortante máximo que me soporta la sección de concreto sin tomar en cuenta o sin las consideraciones del acero de refuerzo que nosotros vamos a tener. También hay cambios en las formulaciones para las resistencias a cortante que aporta el concreto, donde en la versión del 2017 estaba ejemplificado, ponía como parámetro principal la cantidad de cuantía, si era mayor o menor al 1.5% o al 0.015, donde en esta versión del 2023 no tomamos en cuenta la cuantía para nada y están representadas con las fórmulas y con las condiciones de la sección 5.5.3. Y esto, cuando nos metemos a los reportes detallados de diseño que da el programa, pues lo que vamos a ver es de que mientras que en uno hacen cambios, ¿no?, en función de la cuantía, vemos aquí de 0.07 o de 0.016, en la otra esa cuantía, a pesar de que está referenciada aquí, pues toma en cuenta las mismas fórmulas para uno o para otro. Entonces, cuando la cuantía era menor al 1.5%, el cortante que aporta el concreto era de 11 toneladas contra 18, y cuando la cuantía era mayor al 1.5%, el valor máximo que toma el concreto era de 28.4 toneladas contra 38.97, 39 toneladas. Vean que estos cambios que estamos teniendo en la forma de calcular el concreto, las limitaciones del concreto, pues tienden a ser mayores, ¿no?, en la versión del 2023. También se hicieron cambios en la forma en la que nosotros tomamos en cuenta el factor de reducción, donde antes dependía de los valores de C y de DT, que si a riesgo de equivocarme era la profundidad del eje neutro, el valor de C, o una relación entre estos, y ahora están relacionados con el nivel de deformación ET y ETY. Entonces, la variación sigue siendo con las fórmulas representadas, pero los valores de referencia son los que han cambiado. Digamos que hasta acá sería la parte del diseño de concreto independientemente del nivel de ductilidad, pero cuando nos empezamos a revisar cuáles son esas consideraciones de detallado que varían, ¿no?, en función de un QD2, un QD3 y un QD4, lo que ustedes van a poder constatar directamente dentro del programa es que si cambian ese nivel de detallado en las opciones de diseño, los resultados de diseño van a ser diferentes para vigas, van a ser diferentes para columnas y van a ser diferentes para los muros. En el caso de las vigas, la condición a flexión es muy similar, hay una leve variación en la cuantía máxima,
En el caso de las columnas hay variaciones en flexión y cortante, y en el caso de los muros, dependiendo de la metodología, si va a ser con el diseño de los elementos de borde o de sus extremos diferente a la parte del alma del muro de concreto, pues vamos a tener otras consideraciones. Todas estas consideraciones que vienen dentro de la norma las hemos adaptado, las hemos adecuado para que puedan ser calculadas dentro del programa también. Y empezando por esto, ¿no? Con las condiciones del acero de refuerzo mínimo que están asociadas a las cuantías mínimas, hay cambios en las fórmulas, hay cambios en las metodologías, que, en lo cual va a liderar cuál es la cuantía mínima que nosotros podamos tomar a consideración. Entonces, esta cuantía mínima que aparece aquí, que era de 0.026, para las consideraciones del modelo que nosotros estábamos evaluando estas condiciones, pues ahora es de 0.0022. También hay cambios en las condiciones geométricas para la revisión de las columnas. La geometría, por ejemplo, o la sección transversal mínima tenía que tener por lo menos 20 centímetros. En la versión del 2023, dependiendo si es una estructura del grupo A o si es una estructura del grupo B1, pues estas cambiaron a 25 centímetros o a 30 centímetros, que es lo que estamos viendo aquí. O sea, hay ese cambio, aunque parezca mínimo, se están tomando en cuenta dentro de los if o de las condicionantes del programa, y que si tenemos entonces un ancho de columna de 20 centímetros, en la versión del 2017 lo vamos a poder diseñar, pero en la versión del 2023 nos va a aparecer un mensaje de error de estos, donde la dimensión es inválida o el área de la sección no cumple con los requisitos geométricos que nos impone la norma. Entonces, cuando nosotros estamos obteniendo este diseño de las columnas para una ductilidad de QD2, pues vamos a ver referenciados todas estas condiciones de cuál es el refuerzo por cortante mínimo, cuál es la separación mínima que nosotros podemos tomar en cuenta. Nos estamos enfocando simplemente a esa sección de concreto que no tiene preesfuerzo, es acero de refuerzo lo que vamos a tener. Por eso enmarco ahí en color rojo y en amarillo, pues las condiciones que están incluidas, ¿no? Dentro de la norma y que dependiendo del nivel de cortante requerido, pues puede ser incluso una separación máxima del tamaño del peralte entre 2 o del tamaño del peralte entre 4, con las condiciones, ¿no? De 60 o 30 centímetros, dependiendo si es una u otra condición. Estas condiciones también las vamos a poder revisar que en el diseño de las columnas van a tener separaciones máximas en función de que en la versión del 2017 de 48 veces la barra del estribo, que para esta condición ahora está representado que esta variación toma en cuenta el grado o el FY que va a tener el acero de refuerzo con el cual nosotros vamos a proveer a nuestra sección de concreto. Recuerden que nosotros agregamos un grado 42 y un grado 56 para estas condiciones, ¿no? Que era lo que veíamos en las primeras láminas. También vemos aquí que hay diferencias en el diseño de los muros para el cálculo, para las condiciones de la fuerza cortante, y es algo que vamos a venir escuchando constantemente, que la mayoría de los cambios entre la norma del 2017 y la del 2023 para cuestiones de concreto tuvieron sus cambios significativos en el cálculo del cortante de diseño y de las limitaciones que aporta el cortante y las limitaciones de la sección misma, que tiene como un tope, ¿no? De ese cortante máximo que va a soportar, independientemente del nivel de acero de refuerzo que nosotros detallemos para la estructura. Entonces, todas estas condiciones, como estamos viendo a lo largo de la presentación, pues van referenciados a los análisis detallados y a los análisis gráficos que nosotros vamos a tener. Y por ejemplo, aquí muestro a manera de ejemplo de que en la versión 2017 el tamaño mínimo del espesor es el 6% de la altura de mi entrepiso, o bien que pueden ser incluso de 13 centímetros, ¿no? Digo, si son menos de 3 niveles, o perdón, si son una altura de entrepiso no mayor de 3 metros, en construcciones de no más de 2 niveles, pues puede ser incluso hasta 10 centímetros. En este caso ahorita van a ver que era otro tipo de estructura, estos 13 centímetros pues los podía diseñar bien con la versión del 2017, pero con la versión del 2023 este valor mínimo debe ser de 14 centímetros, dependiendo si es de carga, si es de relleno o si es el 6 o el 4% de la altura. Entonces, estas condiciones vienen representadas ahí. Para el diseño de los muros, antes estaban estas nomenclatura como PM y PN, donde hacía referencia al nivel de cuantía de acero longitudinal y de acero transversal. Ahora hay un cambio en esas nomenclaturas a PL y PT, que esos cambios los vamos a ver representados
incluso en los reportes de diseños que nos da el programa y en los valores admisibles, ¿no? Como cuantías mínimas que nosotros podemos tomar en cuenta. Y como un dato adicional, en las condiciones de esta actualización de la norma, en la versión del 2017, cuando teníamos un detallado con ductilidad alta, es decir, cuando elegíamos un QD4, teníamos que hacer la revisión del nudo. Ahora, independientemente del nivel de ductilidad, tenemos que hacer esta revisión, es decir, ya sea que elijamos un nivel de diseño de QD2, un nivel de diseño de QD3 o un nivel de diseño de QD4, tenemos que hacer esta condición de la revisión del nudo, viga columna, que el programa lo hace y ahorita lo vamos a ver a qué metodología utiliza. Entonces, estas condiciones que yo les estoy comentando, que varían, ¿no?, entre la versión 2017, que la vamos a encontrar acá, en el Design Code, en la norma técnica complementaria del 2017, con un nivel de ductilidad alta, cuando nosotros estamos revisando, por ejemplo, vigas, columnas y muros, vienen con una serie de condiciones. Y vean que la primera condición que nosotros vamos a tener es que si queremos revisar cuál es ese nivel del diseño del nodo de viga y columna, lo vamos a encontrar en el reporte de las columnas. Entonces, de acuerdo a la metodología, tenemos que hacer un diseño por capacidad, es decir, primero el diseño de las vigas, después el diseño de las columnas, y en este diseño de las columnas, cuando nosotros vamos a encontrar este reporte detallado, en ninguna parte con la versión del 2017 vamos a encontrar esa revisión del nudo. Sin embargo, cuando lo vamos a hacer con la norma del 2023, lo vamos a poder encontrar. Otra parte importante dentro de la actualización, dentro de una y otra norma, es que cuando nosotros le pedimos el reporte gráfico, ese reporte gráfico se ve representado como esta imagen, que la pueden guardar en un archivo de imagen en BMP o EMF para ser adheridas a las condiciones de la memoria de cálculo. Pero hasta aquí, digo, se ve bonito, me incluye el armado, me incluye el diagrama de momento contra carga axial, pero ¿cómo puede tener el usuario la certeza que lo que se está calculando no es simplemente un cambio en la etiqueta o quién sabe qué está haciendo, ¿no? Como una caja negra. Cuando nosotros presionamos el botón de detallado, vamos a encontrar aquí en la versión del 2017 de la norma que nos da todas las condiciones, desde combinaciones de carga, los momentos de diseño, cómo calcula el cortante, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en ningún momento vamos a ver o vamos a encontrar de qué manera está calculando el diseño del nodo. ¿Y por qué no lo vamos a encontrar? Porque la versión del 2017 no la pide. Cuando hacemos el cambio a la versión del 2023 para el mismo modelo, que lo tenemos, perdón, lo tengo aquí ya para cuestiones de rapidez, lo tengo. Vean que si yo quiero diseñar primero lo que les decía, ¿no? Primero la columna y después las vigas, pues voy a encontrar los cambios. Con el diseño de las vigas, calcula cuál es el momento nominal o el momento probable, dependiendo del nivel de Q, que vamos a hablar ahorita más adelante. Y este nivel o esta condición de diseño gráfico sigue siendo el mismo. No obstante, cuando yo le doy la opción detallada para esta columna, ya no me va a abrir un bloc de notas. Lo que me va a abrir es un archivo de Word, como el que ustedes están viendo, donde viene toda la información detallada de diseño o la metodología de diseño o las fórmulas y la reglamentación y todas las consideraciones que hace para llegar a este armado que nosotros vemos en una primera instancia. Y con lo que empieza, para que no haya duda que cambiamos de versión, es con la capacidad del nudo viga columna en las direcciones correspondientes, en la dirección Y y en la dirección Z, que en el caso de las columnas son las dos direcciones de análisis que tenemos que tomar a consideración. Entonces, este nivel de detalle en el cual nosotros podemos referenciar a partir de las secciones, de tablas, ecuaciones, de nuestros diagramas de interacción, momento contra carga axial, de la posición de cada una de las barras para que me encuentre cuál es el momento nominal en función de un estado de compatibilidad de esfuerzos y deformaciones, como lo dicta la norma, pues me gustaría, ¿no?, de que les sirviera mucho en sus memorias de cálculo y sobre todo que les dé esa confianza de que si lo quieren cotejar con una hoja de cálculo que haya creado la empresa o que hayan creado ustedes mismos, pues que los resultados que se puedan llegar a hacer que sean los mismos, ¿no? Desde un punto de vista de diseño, y si hay algún tipo de error o alguna consideración, pues lo podemos poner en debate también de que ya sea de que algo no se está tomando bien en cuenta en el programa, o bien algún tipo de interpretación, ¿no?, de que la podamos debatir con mucho gusto.
Entonces, todo esto hace parte del servicio de mantenimiento que nosotros proporcionamos a nuestros usuarios, que viene acompañado en la adquisición de cualquier tipo de licencia que ustedes pueden adquirir. Cuando nosotros vamos a revisar un diseño con una ductilidad intermedia, lo primero que vamos a ver entre la versión 2017 y la versión 2023 es que hace cambios correspondientes en el nivel de la separación de los estribos que vamos a tener en la zona donde se prevé que se forme la articulación, y que en este caso pues la variación es muy pequeña, ¿no? Entre lo que veníamos en la sección 8.2.4 de la versión 2017 y la versión del 2023 en su sección 7.3.5.1. Esa variación va en función de qué? El diámetro de la barra. En este caso de la versión 2017 era 8 veces el diámetro, independientemente del FY de la barra de acero de refuerzo, pero que en este caso la disminuye hasta 6 veces el diámetro cuando elegimos un grado 56. Lo mismo tenemos variaciones importantes cuando hacemos el diseño con una ductilidad media de la columna, que ahora esta figura tan bonita que aparece en la versión del 2023 la encontramos en la versión de 2017 en la sección o en el capítulo 9 que habla acerca del detallado dúctil, y que si checamos, ¿no?, en esos bloc de notas de la versión detallada del 2017 o en ese archivo de Word de la versión 2023, pues me incluye todas esas consideraciones que vienen dentro de la norma que van a liderar a una reducción de la separación máxima del acero de refuerzo. Cuando nosotros comparamos directamente lo que serían esos reportes gráficos para la versión 2017 y para la versión 2023, lo que vamos a encontrar es un aumento en esa relación demanda contra capacidad para el mismo modelo. Y lo que nos está demandando es, tu columna necesita más capacidad cuando estás evaluando un Q de 3. En la versión del 2017 se queda hasta 1.11, en la versión del 2023 se queda hasta 1.14. Entonces, hay una diferencia aproximada de un 2 a un 3% en la relación demanda contra capacidad. ¿Y qué es lo que pasa si nosotros estamos acostumbrados a diseñar al límite? Que es una práctica muy común, ¿no?, de todos los ingenieros. Tratar de ser eficientes en el material o en el detallado que le vamos a proveer a nuestras secciones de concreto. Si nosotros dejamos esta relación demanda contra capacidad al 98% en la versión del 2017 y queremos revisar con todas las condiciones de la versión del 2023, pues lo que nos va a decir es de que una versión cumplía a un 98%, pero en la versión del 2023 seguramente no la vamos a cumplir. Y todo esto tiene su razón en esas secciones que aparecen ahí para cada una de ellas. 8.3.2, 2017, y 7.4.2.2, versión 2023. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando nosotros estamos tomando en cuenta estas revisiones, vean de que lo que nos indica aquí es de que el MG, que es el que se está factorizando con 1.2, es la suma al paño de los nudos de los momentos resistentes calculados con factor de resistencia igual a 1 de las vigas que llegan al nudo. Cuando nosotros revisamos en esta consideración, vemos que es 1.2 MNB, pero no solo cambia la nomenclatura, vean lo que dice hasta abajo. La resistencia a fricción de las columnas y vigas se calculará con un acero de refuerzo, con un esfuerzo en el acero de FY y un factor de resistencia igual a 1.0. Bueno, estos cambios que nosotros estamos viendo ahí tienen las implicaciones en cómo estamos calculando esos momentos probables. Esos momentos probables que nosotros veíamos de que tienen que ser con 1.0, pues vamos a ver de que la implicación principal toma en cuenta la cantidad de acero de refuerzo que van a llevar las vigas que conectan a la columna. Vean ahí el cambio de colores, me representa una sección diferente y por lo tanto un armado diferente, que mientras que el momento nominal en las vigas, ¿no?, en verde para el momento positivo y negativo me dan de 270 y de 213, el momento nominal con esta versión pues pueden ser de 336 y de 270 para la misma condición que nosotros estamos evaluando. Lo mismo viene con las condiciones de los muros. Estos muros podemos detallarlos tanto como nosotros queramos en el programa, y quizás una de las consideraciones para un detallado con ductilidad baja es dejar las barras de acero de refuerzo de manera equidistante a lo largo de toda la longitud del muro, pero cuando estamos utilizando una ductilidad media, una ductilidad alta, podemos hacer el diseño de los extremos o el diseño de los cabezales del muro con un diámetro diferente de barra que al resto del alma de nuestro muro, ¿no? Estas consideraciones
aunque se han trabajado desde la versión del 2017, pues lideran a cambios con las separaciones máximas y mínimas que nosotros vamos a encontrar. Y lo mismo, podemos hacer el diseño de los nudos para una ductilidad media o con un valor de Q igual a 3 en la parte de diseño. Cuando estamos tomando en cuenta entonces las estructuras con una alta ductilidad, vienen con los cambios correspondientes de los requisitos de la separación de los estribos en la zona de donde se prevé de que se formen las articulaciones. Lo mismo contrastando, ¿no? Para la parte de las columnas vienen con los cambios de la separación mínima y la separación máxima que nosotros podemos considerar y que en este caso las estructuras con ductilidad alta pues son muy similares entre sí, ¿no? Que tenemos 10 centímetros y 10 centímetros como separación máxima que nosotros podemos detallar dependiendo todas las condiciones que vienen ahí. Y aunque no solo nos tenemos que confiar de esta figura para calcular cuál sería la separación máxima de estribo, también tenemos que ir a consideraciones adicionales que no venían en la norma del 2017, que tienen que ver con la sección 8.4.5.4 y 8.4.5.3, y que ambas están incluidas dentro de los reportes y dentro de la metodología que nosotros estamos considerando. Cuando vamos a revisar esta condición, perdón, creo que aquí volví a la ductilidad media. Así, creo que esta, sí, perdón. Esta es la ductilidad alta, lo siento. A ver, un segundo. Perdón. Esta diferencia para la versión del 2023 de una ductilidad media contra una ductilidad alta viene de la referencia de cómo vamos a calcular este momento probable, ¿no? Que viene acá, que lo veíamos desde un Q de 3. Además de eso, para la misma sección vamos a ver de que se van incrementando poco a poco cuáles son esos valores nominales que nosotros vamos a tomar en cuenta de los momentos probables, a pesar de que tenemos la misma columna con el mismo detallado a flexión y con el mismo detallado a cortante. Entonces, estas condiciones que aparecen aquí están ambas con la versión del 2023, lo pueden ver en las etiquetas, pero el momento de diseño pues está referenciado al diseño por capacidad y mientras que con un Q de 3 nos pide un momento nominal, con un Q de 4 pues lidera, ¿no?, al cambio de un momento probable, que era lo que veíamos ahí. Nuevamente la parte del diseño de muros, donde para un Q de 4 vamos a encontrar esta tabla donde se calculan factores omega y el otro que no recuerdo cómo se dice en griego, perdón, que lo vemos ahí como una W, que dependiendo de la relación entre la altura del muro y de su longitud, si es menor a 1, si está entre 1 y 2 o si es mayor a 2, pues son los diferentes valores que nosotros vamos a calcular. En este caso ese valor es de 5.21, es mayor a 2, por lo tanto toma en cuenta ese valor de omega de 1.5 y el valor de la W de 5.1123, donde lo calcula directamente con la fórmula que vemos referenciada en la tabla antes mencionada. Cuando nos vamos a la parte de las estructuras de utilidad alta, en este caso la NTC sí venía, ¿no?, ahí en su sección 9.7, sí la podemos obtener de manera detallada, pero en la versión del 2023 la tendríamos que encontrar en la sección 8.5. Y aquí se ve la diferencia, ¿no?, entre los reportes que me da cada una de las normas, donde se ve con un bloc de notas y se ve con un archivo de Word. Entonces, esta diferencia en los reportes no tiene nada que ver con la versión del programa, es decir, ambos se obtuvieron con la versión 2025 del MIDAS 100, sino que van más de la mano de la versión del código de diseño que nosotros elijamos. Y un poco del contexto que hace entonces esta implementación del código de diseño mexicano, desde el punto de vista del diseño de las estructuras, es que la mayoría de los cambios se fueron a partir del cortante de diseño. Este cortante de diseño, para que pueda ejecutarse de una manera rápida y eficiente, lo primero que revisa es la limitación del cortante máximo que puede soportar mi sección de viga, de columna o de muro, que independientemente del nivel de refuerzo, que no se tome en cuenta en esta primera iteración, pues viene referenciado, ¿no?, con esta fórmula en la sección correspondiente. Si el cortante último es mayor que el cortante máximo, entonces falla, ¿no? Ya no se mete a hacer más nivel de detallado porque independientemente que nosotros le coloquemos una barra corrugada con un diámetro muy grande y con un FY sumamente alto, no nos va a cumplir con las consideraciones de la norma. Para que me pueda dar el nivel de detallado que nosotros requiramos, independientemente del nivel de ductilidad, pues tiene que cumplir con esta condición, que el cortante último sea menor al cortante resistente máximo,
para que pueda calcular entonces cuál es el cortante que aporta el concreto, el área requerida, el área transversal mínima, etcétera. Ahora, en el diseño sísmico depende mucho del nivel de ductilidad que nosotros estemos proveyendo. Entonces, lo primero que nos va a preguntar es de que aún así no le demos el detallado sísmico, hay unos requisitos mínimos que tenemos que cumplir, unos para vigas y otros para columnas. Cuando nosotros activamos el detallado sísmico, que es este el que viene acá, vean de que lo siguiente que va a revisar es qué nivel de ductilidad tenemos. Un nivel de ductilidad baja relacionado a un Q de 2, un nivel de ductilidad media relacionado con un Q de 3, o bien un nivel de ductilidad alta relacionado con un Q de 4. Dependiendo con cuál de estos nos metamos, pues son las consideraciones que tenemos que hacer tanto para la zona donde se va a presentar o se prevé que se forme la articulación, como para la parte media, donde en teoría se va a comportar de manera elástica. Y entonces estos cambios y estas revisiones hacen sus diferencias entre las diferentes ductilidades. Esta que estamos viendo es una ductilidad baja, la siguiente es una ductilidad media y finalmente una ductilidad alta, que olvidé colocar ahí. Lo mismo pasa con la parte del diseño de los muros, entonces lo primero que hace es, ¿tiene una ductilidad alta? Sí o no. A partir de eso hace las consideraciones correspondientes de la separación máxima del acero de refuerzo con el cual vamos a detallar los muros. Y después, dependiendo, ¿no? Las condiciones de la ductilidad alta, o si no lo es, pues nos dan ahí de referencia los niveles de cuantías máximas y mínimas para poder acomodar ese acero de refuerzo. Finalmente, y como comentarios finales que me gustaría colocar aquí en esta presentación, pues si vemos desde un punto de vista bastante global entre las diferencias que tenemos entre la versión 2017 y la versión 2023, pues vamos a ver con este código de colores un diseño esquemático de una estructura regular para no meter más ruido a los niveles de distorsiones máximas permisibles, ni a los niveles de resistencia que se tendrían que calcular entre una y otra norma. Y lo que nosotros podemos ver es que con color rojo están representados, ya sea en una o en otra imagen, aquellos elementos que no cumplen con el nivel de resistencia y con el mismo nivel de detallado, ¿no? Con el mismo acero de refuerzo longitudinal, con el mismo acero de refuerzo transversal. Y lo que vemos ahí es de que, por ejemplo, las vigas del último piso, que no cumplían, ¿no? Con ese nivel de cortante, las vigas del último piso para la NTC 2023, pues ya me cumple. Digo, y aquí veíamos aproximadamente que era como de entre un 1.00 y 1.07. Sin embargo, cuando nosotros vemos el caso de las columnas, aquellas columnas que detallamos desde un 75 a un 100% que me cumplían, y vean en qué zona está, ahora no me van a cumplir. Y esto no es casualidad, ¿no? Los niveles de cortantes, los niveles de consideraciones que nosotros vamos a tomar en cuenta van a cambiar y se van a presentar esos cambios o esos niveles o esos elementos, perdón, potencialmente que puedan fallar a flexión o que puedan fallar a cortante, se van a presentar en los entrepisos donde se están esperando las distorsiones máximas, que en una estructura regular generalmente se presentan en el primer tercio, ¿no? De la altura del edificio, que es lo que nosotros estamos viendo acá. Entonces, vean que el trabajo que se ha realizado en incluir esta versión de la norma 2023 desde el punto de vista del diseño sismorresistente de elementos de concreto para vigas, columnas y muros, para las consideraciones de irregularidad y para las consideraciones del nivel de desempeño del espectro de diseño, pues pueden ser utilizados por todos nuestros usuarios y para aquellos que no son usuarios, pues yo los invitaría, por favor, a que nos escribieran o que le mandaran un mensaje a mi compañero Axel que se veía en las primeras diapositivas, para que pudieran hacer uso ya sea de una licencia de evaluación, por si están interesados en una cotización, e incluso si necesitan alguna presentación más detallada acerca de las consideraciones del Midashem, también con mucho gusto, ¿no? Podemos agendar una cita. Entonces no me queda más que agradecer. Voy a ceder la palabra a mi compañero Axeli para comentarios finales. Muchas gracias a todos los que participaron en el día de hoy. Queremos tomar este tiempo para todos aquellos que tengan alguna pregunta, si lo pueden poner en la parte derecha, pueden encontrar
lugar donde pueden escribir sus preguntas. Entonces, vamos a tomar unos 10-15 minutos para responder estas preguntas que tengan. Entonces, si tienen alguna pregunta sobre el webinar que dio el doctor Horacio, por favor escribirlas en el punto donde tenemos las preguntas. Uno de los ingenieros preguntó que si nos podría compartir, ¿no? La presentación. Entonces, esta presentación está grabada, entonces vamos a compartir el próximo lunes en un link de YouTube a todos sus correos la presentación del día de hoy. Entonces, para que estén atentos y para que tengan el video a sus manos. Horacio, creo que tenemos una pregunta eh, buenas tardes, ¿habrá alguna sección de Midas donde se evalúe el índice de estabilidad? Hola, ¿qué tal? Eh, sí, sí hay una sección, de hecho se ve como a manera de tabla. Entonces, en la versión del programa que nosotros tengamos, vamos a encontrar aquí unas opciones de tabla de resultados, en las opciones de Story. Y aquí vamos a encontrar, ¿no?, el coeficiente de estabilidad que estaría calculando por cada uno de los entrepisos bajo la consideración de carga que nosotros estemos considerando. Entonces, esa sería la primera. Nos indican también aquí si los formatos en Excel para la obtención de las fuerzas de diseño por sismo y de viento, de acuerdo con la NTC o el Manual de Obra Civil, a través de qué medios será compartidos con los que somos usuarios de Midas-Gen. Yo le pediría de favor si pudiesen escribirnos, ya sea a su servidor o a mi compañero Axel Lee, y con mucho gusto le podemos hacer llegar estos 6 archivos de Excel. 3 de la NTC, 3 del Manual de Obras Civiles, que incluyen el cálculo de la fuerza estática de sismo, la fuerza estática de viento y de los espectros de diseño también. Nos escriben aquí también que cuáles son las principales implicaciones en el diseño sísmico al considerar zonas geotécnicamente diferentes. Esa pregunta es muy interesante porque va de la mano de la interacción sobre-estructura. Entonces, una estructura diseñada en un terreno de lago, comparada con una estructura diseñada en una zona rocosa, en una zona tipo 1, pues el cambio principal que vamos a ver es del espectro de diseño, ¿no? Vamos a tener mayores ordenadas espectrales en la zona del lago que en la zona de terreno rocoso. Eso como primera instancia. Como segunda instancia es tomar en cuenta las consideraciones de flexibilidad del suelo, ya sea de rigidez o de amortiguamiento, que en el caso del programa Midas-Gen se pueden tomar en cuenta como una serie de resortes que están en este menú que dice Boundary. Entonces podemos agregar un resorte de superficie sobre un elemento plano, sobre un elemento lineal, donde el dato que nos pide principal es el módulo de reacción vertical o horizontal, dependiendo la dirección en la cual nosotros lo vayamos a colocar. Y lo que va a hacer es flexibilizar la estructura. Va a cambiar sus propiedades dinámicas, no solo en términos del periodo, sino también van a cambiar su participación de masas en cada uno de estos. Entonces, lo que vamos a ver es de que si diseñamos una estructura, supongamos, con marcos sismoresistentes, aproximadamente de 20 pisos, que va a tener un periodo de la estructura de 2 segundos, cuando la diseñamos en un terreno rocoso, pues vamos a ver de que va a caer dentro de la rama descendente del espectro, pero si diseñamos la misma estructura en un terreno de lago, pues vamos a ver de que podrían entrar en resonancia con el periodo del suelo y que las ordenadas espectrales van a caer dentro de la meseta, que serían las máximas correspondientes. Ahora, si el nivel de importancia de la estructura que estamos diseñando es sumamente alta, pues de estas consideraciones de los resortes pues quedarían limitadas en ciertas condiciones en función de la variación del sistema constructivo del cajón de cimentación, o si incluye pilas o pilotes de cimentación, y lo que se aconseja es tomar en cuenta un análisis de interacción suelo-estructura de manera directa, donde el suelo ya no se modela solo como un conjunto de resortes, sino se modela como un elemento sólido con un modelo constitutivo, donde se toman en cuenta las propiedades no lineales del suelo, dependiendo del modelo constitutivo que uno elija. Y existen muchísimos, ¿no? Desde Moore-Coulomb, Cook-Brown, de Arenas,
Jardín o Jardin, entre muchos otros que se pueden encontrar, y que en el caso del Midas 100 no lo tiene, sino lo tiene el programa de geotecnia que se llama GTSNX. Pero acorde a las validaciones que hemos hecho hasta ahora, incluir las fórmulas de la norma para el cálculo de los resortes y distribuirlos a lo largo de todo el cajón de cimentación o a lo largo de todo el sistema de cimentación, que pueden incluir pilas y pilotes, pues nos da un resultado bastante similar a lo que se calcularía con un programa de geotecnia, siempre y cuando en ambos programas se tomen en cuenta la rigidez y la masa, tanto de la superestructura como de la subestructura. Vamos a ver qué otro programa tenemos aquí. ¿Qué otra pregunta tenemos aquí? Ah, sí, es la omega y la omega minúscula, perdón. Gracias por la información. Vamos a ver qué más. Dice, así que si podemos volver a explicar por qué se debe seleccionar manualmente los puntos para calcular la torsión en vez de la manera automática. ¿Cuál es el criterio que toma Midas? Ok, bueno, en este modelo que tengo abierto nos va a dar igual, pero cuando estamos eligiendo el parámetro de irregularidad, lo primero que tenemos que hacer es darle doble clic a esta función que dice Irregularity Check Parameter. Entonces aquí vienen una serie de opciones con el cual podemos calcular el valor de irregularidad. El valor de la NTC mexicana es este, NTCS 2023, y aquí vienen diferentes metodologías de cómo calcular la distorsión, que puede ser a partir del centro de masa, a partir de los extremos de mi modelo, de todos los puntos verticales. Esta sería la primera diferencia, porque no es lo mismo calcular esa diferencia de desplazamientos al centro de masas contra tomar en cuenta los extremos, ¿no?, de mi modelo. Entonces, lo segundo es el método que calcula la rigidez, pues generalmente es el cortante de entrepiso entre la distorsión de entrepiso. Y hasta la versión del 2020, que en este caso no la tenemos que tomar en cuenta, pues hacían cambios entre el valor de Q que nosotros teníamos que tomar, sobre todo para la revisión por irregularidad por capacidad. Cambiaban los valores permisibles entre un Q de 4 y un Q de 3. Bueno, salvo esa excepción que acabamos de comentar, cuando le damos doble clic al Torsional Irregularity Check, nos pide cuál es el caso de carga o la combinación con la cual vamos a revisar. Entonces, podemos activar las dos del sismo en X y en Y, que en este caso son las del espectro de diseño, que con la nomenclatura que viene entre paréntesis es Response Spectrum. Y lo que vemos es de que para el caso en X, en la dirección en X, me indica que es regular. En este caso no tomemos en cuenta la dirección en Y, dado que da puros ceros, y en el caso en Y tomemos en cuenta la de dirección en Y. Entonces, lo que era de esperarse es de que para este modelo, que es sumamente regular, pues, nos está indicando ahí que el nivel de irregularidad torsional pues, es nulo, ¿no? Es regular la estructura, no nos tenemos que preocupar, pero lamentablemente edificios de este estilo en la vida real no se presentan, nunca los he visto. Cuando tenemos calculado esto, le podemos dar clic derecho sobre la tabla y vamos a encontrar esta penúltima opción que dice Select Target and Nodes. Entonces, cuando este es el método que dice que lo autocalcula y este es el método que dice definido por el usuario. Y lo que yo les decía es que no es lo mismo tomar en cuenta para una dirección este eje del extremo contra este eje de la parte interna. ¿Por qué? Porque en un modelo donde tenemos un diafragma que no es rígido, un diafragma flexible representado con el sistema de piso, los desplazamientos van a ser diferentes dependiendo de la rigidez que aporte cada uno de los marcos. En este podría ser muy sencillo de ver, por ejemplo, en la dirección en Y. No es lo mismo un marco interno que no tiene muros contra un marco externo que sí lo tiene. Pero en los modelos de la vida real, que era parte, ¿no?, de lo que nosotros presentábamos en las diapositivas, como el que les voy a proyectar a continuación. Perdón, denme un segundo. Ok. Un segundo, un segundo. Como este que está acá. Vean de que en cada uno de los ejes, pues vamos a tener diferente cantidad de columnas, vamos a tener diferente cantidad de muros, diferente cantidad de huecos, diferente cantidad de crujías, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, para la imagen que vemos aquí,
No es lo mismo que tomemos como nodos extremos este punto, que pertenecen al mismo eje y que puede realizar X y Y, a que si tomamos en cuenta, que eran estos, ¿no? Este de acá arriba con este de acá arriba, a que si tomamos en cuenta estos de los extremos. Vean que es más crítico esta parte en rojo que esta parte en amarillo. Lo que hace el programa es, toma en cuenta un valor en rojo de cualquiera de los nodos que vamos a tener en el entrepiso y a partir de eso calcula la rigidez torsional. Pero ¿qué pasa si ese nodo que está calculando como desplazamiento máximo no coincide en los mismos niveles? ¿Por qué? Porque hay un cambio del área, ¿no?, que vamos a tener en cada uno de ellos. Pues entonces que los criterios que estamos tomando en cuenta no van apegados a lo que dice la norma. Desgraciadamente, aún tenemos que seguir tomando en cuenta este criterio ingenieril para que en las estructuras irregulares, que son las mayorías, pues nosotros seleccionemos cuáles son los puntos extremos o el marco de referencia para poder tomar en cuenta estos niveles de irregularidad. A eso se debe principalmente. Vamos a ver qué otras preguntas tenemos por acá. Si es posible simular modelos integrales, es decir, de cimentación y de superestructura. Sí, de hecho, la mayoría de las aplicaciones que hemos tenido con nuestros usuarios han sido de este tipo, ¿no? Axel mostraba al inicio de la presentación nuestros proyectos icónicos, los más importantes, ¿no? Los que todo mundo alguna vez ha visto o alguna vez ha escuchado de ellos. Sin embargo, cuando tenemos esta presentación que es del programa, pues tenemos muchos modelos con muchas representaciones donde se tiene en cuenta el sistema del cajón de cimentación que comparten diferentes módulos con diferentes edificios. También podemos tener aquí torres de transmisión, naves eléctricas, edificios, hangares, naves industriales. Y en cada una de estas, pues lo que se ve es de que se integra, ¿no? No solo el sistema de la superestructura, sino también el sistema de la subestructura. Esto es muy importante que lo analicemos de esta manera porque va a liderar, ¿no?, cambios en las propiedades dinámicas, cambios en la masa que estamos excitando, cambios en las condiciones de frontera, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, directamente con la pregunta que nos están haciendo, sí, sí se puede modelar en un modelo integral, superestructura y subestructura, y las condiciones del suelo están dadas principalmente por el conjunto de resortes que pueden trabajar de manera elástica, de solo compresión, que es lo ideal, y con las condiciones, ¿no?, directamente de la mecánica de suelos que tiene que ver con los módulos de reacción, así sean solo los verticales, pero que van a liderar el cambio de las propiedades dinámicas de la estructura. Vamos a contestar una última pregunta que dice aquí que es una de las últimas que nos hicieron, ¿no? Una disculpa si no podemos atender todas por cuestiones de tiempo. Si están interesados, les recomiendo ampliamente que le escriban a mi compañero Axel y podemos agendar una reunión y con mucho gusto nos reunimos más a detalle. Esta última pregunta nos dice que en qué momento ya es necesario introducir dispositivos reductores sísmicos o aisladores de piso. Cada proyecto viene con una serie de condiciones diferentes, ¿no?, para poderlos incluir. La forma en la que está conceptualizada esta nueva versión de la norma, en el cual hay un control de desplazamientos, va a liderar a que en un futuro tengamos que hacer diseños por desempeño. Entonces hay ya investigadores a nivel nacional y a nivel internacional que vienen con una serie de metodologías, ejemplos, pero que en sí vienen con una misma base, ¿no?, entre todos, que es diseñamos en una primera iteración el sistema del marco para que resista las cargas verticales y en una segunda iteración, dependiendo de la rigidez que me provea y del desplazamiento máximo que podemos encontrar en un modelo de un grado de libertad, vemos la cantidad de rigidez que debemos adicionar a mi sistema de marcos. ¿Para qué? Para que podamos controlar esas deformaciones y que los dispositivos sean los únicos que están trabajando ante la disipación de la energía sísmica. Dentro del programa MIDA 100, nosotros podemos hacer dichas consideraciones como una condición de frontera que está asociado a esta opción del General Link, donde vienen opciones para poder declarar sistemas histeréticos, aisladores elastoméricos, aisladores de péndulo de fricción, aisladores de triple péndulo de fricción y amortiguadores viscoelásticos.
Si nosotros requerimos desacoplar desacoplar, perdón, los movimientos del terreno de los movimientos del edificio, se sugiere el uso de un aislador de base, lo cual amplifica el periodo de la estructura. No en todos los casos es recomendable. Si nosotros queremos restringir o aumentar la rigidez del edificio, se sugiere el uso de un sistema histerético. O si nosotros queremos tener control de los contenidos que existan en un inmueble, pues se sugiere el uso de un amortiguador que va más asociado al control de las velocidades, ¿no? Que derivan del movimiento sísmico del terreno. Eh, entonces, por último, quiero agradecer a cada uno de sus asistentes. Espero que haya sido del agrado de la mayoría y esperamos verlos, ¿no? En una segunda ocasión. Para finalizar, les dejo entonces el contacto de mi compañero Axelí, que van a ver ahorita en un segundo en la pantalla, y le voy a ceder la palabra para los comentarios finales. Muchas gracias, doctor Gracias por esta excelente presentación. Como comentamos, este webinar se grabó, entonces a todos los asistentes que asistieron hoy, pues se les va a mandar un correo el día lunes con el video de la presentación. Como comentó el doctor Horacio, cualquier duda que tengan acerca de los precios, si tienen alguna duda, si quieren hacer directamente, conocer un poco más en detalle el programa, no nada más del Midas Gen, pero de los otros programas que tenemos en la familia Midas, por favor no duden en mandarnos un correo a la pantalla que están viendo en esos momentos o me pueden mandar directamente un mensaje de WhatsApp. El siguiente webinar que vamos a tener va a ser el 12 de febrero. Va a ser modelado y análisis de una edificación en mampostería con el programa Midas Gen. Va a ser a las 4 de la tarde en la hora de la Ciudad de México. Y ahí pues vamos a hacer es igual, es un webinar virtual y donde se va a presentar este modelamiento de análisis de una edificación en mampostería usando el Midas Gen. Entonces, muchas gracias a todos por su tiempo el día de hoy. Esperamos verlos en un futuro, en un siguiente webinar. Y como comento, cualquier otra información adicional que requieran, por favor, mandar un correo a mi correo o directamente un mensaje de WhatsApp al número que ven en pantalla. Entonces, muchas gracias por su atención y esperamos verlos pronto en un siguiente webinar. Muchas gracias a todos.